Capítulo 16. Isabel pudo controlar con el paso de los días, desde que se conociera el hallazgo de los restos, la reacción de asco que le provocaba siquiera imaginar que era una posibilidad que José fuera un asesino, y preparó una nueva visita a la prisión de Zuera. En esta ocasión no necesitó que su prima Tamara ejerciera su papel de llave que abriera la puerta de acceso al mundo penitenciario en el que José había quedado encerrado, no tanto como una medida que proviniera de una decisión meditada al aplicar justicia, sino por querer calmar la ira que ese tipo de sucesos provocaba en una sociedad que sentía una sed de venganza y que acababa arrastrando cual marea a todos los mecanismos burocráticos que se habían construido con la excusa de garantizar la paz social. Llegó al convencimiento de que si hubiera llegado a tener la posibilidad de ejercer su carrera de periodista, debería haber aprendido a la fuerza a evitar valorar, para presentar hechos de forma que las personas que se asomaran a sus artículos pudieran tomar una decisión en cuanto a su manera de plasmar los acontecimientos descritos. A Isabel le faltaba esa parte de la vida en la que, por desgracia, la realidad se impone, y en el día a día se comprueba que este mundo no es como ese idílico paisaje que algunos pintores dejan para que acabaran muertos en las paredes de un museo, en el que se respira bondad y paz al ser contemplados. A Isabel le sobran sueños y le faltaban días de realidad, de esa que se empecina en dejar el amargo sabor en la boca de la derrota o de la decepción. En esta ocasión se sintió familiarizada con los pasillos de la cárcel que le llevaban a la sala de encuentros, donde tenía la sensación, no de que fuera una sala para visitar a las personas, sino un acuario donde contemplar especies de las que, de otra manera, no tendríamos la posibilidad de poder ver de cerca. Pudo ver cómo, tras sentarse ella en la silla que le correspondía ese día ocupar, tuvo que dedicar un tiempo de espera que le trajo la imagen de un José mucho más demacrado y con peor semblante que la última ocasión en la que lo visitó, semanas antes. Era como si su antiguo compañero de instituto ya no fuera un ser humano, sino un alma que a duras penas podía evitar manifestar claros signos de desgaste por el tormento que sufría, y que dejaba grietas en su apariencia. «Buenos días, José. ¿Cómo te encuentras?», preguntó, para mostrarse amable desde el comienzo y poder conocer si José estaba siendo devorado por la conciencia que le castigaba por el delito cometido, o era la pena de verse allí encerrado y sin opción de más vida durante los próximos años, que hay personas que justifican sus delitos y por lo tanto pasan sin pena ni gloria por la prisión o por la vida, ya que no comprenden que hayan cometido ninguna falta con sus actos y por lo tanto sin opción alguna a aprender, porque para corregir es preciso asumir que se pudo fallar. «Buenos días, Isabel. ¿Ya has llegado a la parte donde se descubre quién es el asesino de esta historia?», preguntó José, que no perdía la expresión de sonrisa que le caracterizara, ni en sus labios ni en sus palabras, y que quiso mostrarse animado ante todo, incluso se podría decir que con un tono sarcástico, no por sentirse molesto con su amiga de la adolescencia, sino en sí con el destino que le había deparado la vida. Sus labios sonreían, pero sus ojos decían que mentían. «No, si quieres te miento, pero prefiero ser sincera. Quiero que sepas que he estado frente a frente a tu exmujer, en el hospital donde trabaja, y me sorprendió algo que quería compartir contigo». Isabel, en ese punto, hizo un punto y aparte en la conversación, no demasiado largo pero tampoco demasiado corto, para conocer antes de hablar la reacción de José, pero él se quedó en silencio. Miraba fijamente a los ojos de su visitante y parecía que administrara sus palabras, tanto que se percibía una avaricia extrema a la hora de hablar, guardando para él mismo sus pensamientos que no deseaba materializar en ese momento. «Estuve como paciente del centro de salud donde trabaja, porque no se me ocurrió otra manera de conocerla. No le nombré nada del asunto de la muerte de los niños. Fue aparentemente un encuentro intrascendente, pero me sorprendió que se deshizo en caricias y besos conmigo sin conocerme de nada. Parece una persona muy cariñosa». José en ese punto la interrumpió para puntualizar, o quizá para intervenir en la descripción de esa realidad que hacía Isabel, porque su amiga había localizado el resorte que dejaba liberar a los pensamientos de ese hombre atormentado, y dijo: «Si la conocieras sabrías que ese cariño, esas muestras de afecto son falsas. Te puedo decir que un día que ingresaron a mi madre aquejada de problemas con el corazón, y ella se presentó en el hospital.
Se asomó a saludar a la que entonces era su suegra y después de unos minutos que entendió bastaban, salió con el papel firmado de ingreso para disfrutar de 2 días libres en su trabajo, sin que nadie la volviera a ver por allí. No hubo besos para mi madre, no hubo abrazos, no hubo caricias ni palabras de ánimo. Además de la pena que sentí cuando tomó la decisión de solicitar el divorcio por el destino de la familia que quise formar, noté cómo me liberaba en el fondo de mi ser de una persona que tenía tanto sentimiento en sus entrañas como cabe esperar de un muro de ladrillos. No sé por qué no me sorprende lo que me cuentas, porque me pareció toda una persona que continuamente sobreactuaba y con una falsedad tan patente que solo puede ser propia de una nefasta actriz. Hay falsos besos que solo los creen amor los necios, dijo Isabel para mostrar su conformidad con la descripción que de su exmujer le hacía a su antiguo amigo. Y a continuación le preguntó: «Es una mujer muy fría, ¿verdad?». José no tuvo que pensar la respuesta. Es una mezcla de varias cualidades y siento reconocer que bajo mi punto de vista ninguna buena. Frialdad la que le permitía practicar sexo conmigo sin ningún tipo de sentimiento, y si lo tenía en alguno de esos momentos íntimos que me regalaba, era de asco. Es odio y rencor, porque se sintió siempre alguien sabiendo que no era nadie, y mis palabras, con las que describía la realidad que vivíamos, le herían, porque no le gustaba nada saber que alguien le hiciera un retrato tan preciso como una fotografía y sin filtros, que no disimulaba la verdadera cara de la mezquindad. Es fracaso, y lo será hasta que se muera, porque sabe que tras sus victorias siempre están las mentiras que necesita para conseguirlas y con las que manipula a los necios, o lo que es peor, si ella cree que la realidad es tal y como la percibe él y la describe, y lo cree, realmente no es un ser humano, sino una de sus peores taras. Isabel en ese punto no reprimió ponerle voz al pensamiento que tenía en ese instante y le preguntó: «¿Crees que sería capaz de matar a sus hijos?». «No, pero un ser así es capaz de utilizarlos, de engañarles, de manipularles y sobre todo de no tratarlos como hijos, sino servirse de ellos como medios para conseguir sus fines, porque es lo que aprendió de sus padres, personas que se sirven de los demás sin ningún reparo», respondió José sin titubear. «Es todo un ejemplo de madre, ciertamente. Entiendo que esa es tu visión, que tras un divorcio no va a ser cariñosa», indicó de forma casual Isabel, para que José no percibiera que era una trampa que le estaba tendiendo mientras describía a su exmujer, y que se definiera a sí mismo y en caso de esconder sentimientos de odio que los dejara escapar. «Me dolió el divorcio cuando ella lo solicitó, no tanto por perderla, que con el tiempo comprobé que era de las mejores cosas que me podrían haber pasado en la vida, sino porque se encargó de destrozar una familia, demostrando ella que nunca valoró lo que tenía y decidiendo además por los demás. Los meses que siguieron a la firma del divorcio fueron una verdadera tortura, porque se le leía en el rostro la intención de arrebatarme a mis hijos, por 2 motivos, principalmente. Uno, el odio que tenía dentro de sí contra mí, y todo por no aceptar ser un perro con collar y bozal, asumiendo las condiciones que quería imponerme y que eran la voluntad de facilitar su comodidad. Y otro, porque quien se cree más que los demás no acepta tener limitaciones, y ella quería ser libre, teniendo la mayor de las prisiones que jamás nadie tuvo, que es su familia, de la que ella es una copia en cuanto a valores, errores y horrores. Toda una declaración de peso por parte de José que a Isabel le permitió ver que ese era el típico divorcio que no acababa con una firma en un juzgado una mañana y que se zanjaba con una sonrisa, sino que reflejaba un proceso que duraría toda la vida. El resto de la conversación entre Isabel y José fue intrascendente, contentándose con comentar recuerdos y anécdotas del pasado, hasta que llegó el momento de la despedida. Mientras Isabel conducía de camino a su casa, se vio acompañada por sus pensamientos, pero en ellos dejó de lado valorar si José era realmente el asesino de ese relato que era la vida, o si por el contrario era ese desgraciado personaje al que linchar, pero que en caso de ser personaje de libro policíaco quedaría liberado por una revelación inesperada al finalizar la historia. Ella dejó esos pensamientos olvidados porque sabía que acabaría valorando más que analizando. Valorar nace de la imaginación y la verdad en ocasiones de saber mirar la realidad. Isabel tenía en su mente la imagen de una madre que seguía una rutina de vida que era puro teatro y un padre que describía un matrimonio como un castigo y el divorcio como una pena capital.
Le resultaba chocante, en esta historia escrita por los que fueran marido y mujer, se mostraran como víctimas y a la vez se describieran mutuamente como verdugos. Quizá por ser personajes de una historia que estaba redactando la vida, no eran capaces de percibir que ambos eran víctimas de su personalidad y verdugos por su insistencia en dibujar una realidad que les beneficiara frente a los demás, pero con el peso de una historia en la que ninguno de los dos percibía que las verdaderas víctimas habían sido los niños. Desde luego, Isabel reconocía que en esta partida de estrategia quien perdía claramente era José, que desde luego se había quedado en el juego sin recursos con los que mantenerse. Más que víctima, lo percibía como una ficha o como la ficha de un color de un juego que nadie quiere elegir y que además cualquiera percibe que en la partida es el perdedor, viviendo todo el juego con la angustia de saber que va a ser superado por el resto de contrincantes, pero sin saber cuándo se producirá el momento de la derrota definitiva que marque el final del juego. La vida es eso, un juego en la que los ganadores necesitan a aquellos que representen el papel de perdedores, porque de otra manera, si dependieran de su propia personalidad, no serían nada. Ya de vuelta a su palacio discreto que evitaba las miradas de todos pasando desapercibido como un simple apartamento céntrico, Isabel pudo comprobar que sus pensamientos seguían en un proceso de ebullición que no paraba, que sin quemar tampoco le llevaba a encontrar la solución de un enigma que tenía toda la pinta de que se acabaría dirimiendo en base a las pruebas circunstanciales que la realidad mostraba. Ella también sufría momentos de debilidad en los que perdía su anhelada imparcialidad, percibiendo claramente la situación afectada por la peor de las pestes de todos los tiempos, como es la de la violencia contra la mujer. Desgraciadas taras de la humanidad despreciaban a sus parejas, actuando con la cobardía de los golpes que propinaban a las mujeres que en su momento se confundieran, sintiendo que estaban frente al hombre de sus vidas. Un lamentable espécimen con una personalidad deforme que decidía que la mujer que tenían enfrente debía doblegarse a su voluntad, sufriendo su ira que en ocasiones suponía la muerte. Hombres y mujeres que perdían la referencia de la vida para pasar a ser, tras un periodo vital de aliados, enemigos irreconciliables. Isabel había sido testigo directo de cómo su amiga Reyes había sufrido malos tratos por parte del bestia de su pareja, estando ella embarazada. Isabel tenía marcada en la memoria el color negruzco de los moratones o de un labio partido que su amiga llevaba, producto de un día o sucesión de ellos en los que el terror y el miedo entraban en su casa cuando su pareja decidía que no podía reprimir la inmundicia de sus actos criminales. El amor no es razón para que se dé esa conducta violenta, que no debería haber existido jamás, ni el desamor, porque el verdadero motivo para llegar a esa situación de vejaciones son las frustraciones que el verdugo siente y que acaba pagando su pareja. Enfermedad que no se pudo o no se supo erradicar con el paso del tiempo, nacía en personas que no encontraban su camino por estar perdidos en la sinrazón de los celos o el falso sentimiento de superioridad que les corroía y que solo llevaba a la violencia y a la muerte como respuesta a sus frustraciones, como resultado matemático de una ecuación en la que el maltratador se cree la única parte importante y determinante y donde el resultado tiene que ser la imposición de su voluntad por cualquier medio. La locura, la enajenación, la pérdida de control de un ser que debería tener respeto hacia el resto de los seres humanos con los que convive y que en el fondo no es más que un vil asesino que no merece ser nada o menos que nada. Algunos, en su cobardía, tras arrebatarle la vida a sus parejas, se suicidaban, para evitar responder con las que siempre parecerían laxas leyes humanas, porque como tal, en realidad, solo son cobardes que no han sido capaces de controlar en sus actos las peores reacciones movidas por los sentimientos que en ese momento han tenido. Isabel podía sentir ante ese mal la náusea lógica y la repulsa, pero era consciente de que la sociedad se estaba mostrando incapaz de controlar todos los frentes que a diario presenta la convivencia entre las personas, quizá porque deberíamos llevar marcado a fuego desde niños el respeto a los demás, la igualdad real, porque de nada sirve llenarse la boca con palabras con buenas intenciones, y la repulsa velada hacia quienes, en ese sentido, entienden a los demás como distintos y por eso se comprende que deban ser castigados. Y ante todo, que hay conductas que no se nos deberían pasar por la cabeza.
pero que bien podrían tener su origen en una sociedad que seduce a todos con una visión capitalista de la vida, donde se percibe a las personas como meros objetos consumibles, personas que aceptan y asumen ser un objeto que brilla y destaca en un escaparate para ser tomado porque se desea, y donde todos se exhiben físicamente pero sin tener la formación emocional que debería ser asignatura obligatoria para no ser olvidada. Isabel sabía que no bastan las concentraciones de repulsa tras la muerte de cada nueva víctima que se producía, ni la aplicación de la venganza visceral que se desata cuando somos testigos de semejante injusticia al ver ante nuestros ojos cómo a alguien se le arrebata la existencia. Y no es preciso que todo sea muerte, puesto que Isabel, antes de dejar que el sueño le llevara, pudo llegar a visualizar la cantidad de personas que sufrían tras esas desafortunadas experiencias de golpes propinados por los puños y por las palabras del cobarde. Padecían en silencio secuelas psicológicas que con toda probabilidad jamás verían cicatrizar. Si algo tenía claro, era que una persona maltratada no vuelve a ser la misma por el efecto del miedo sentido en primera persona. La pérdida del valor, ese que debería tener todo ser humano como parte inalienable, y la angustia vital vivida al no percibir mucho más que el pánico en su día a día. El dolor sufrido dejaba heridas más allá de las que los demás percibían. Realmente dejaba en la existencia de una mujer una herida mortal que quedaba para siempre en el alma y que puede que jamás dejara de sangrar. Y en un último momento de vida de su pensamiento consciente, Isabel cerró sus ojos para sentir cómo una lágrima provocada por la tristeza recorría su rostro, imposible de reprimir, porque eso es lo que le queda a la soledad, la visión de un animal.